Bienvenidos queridos amigos exploradores a este nuevo video histórico genealógico musical, en el que les quiero hablar sobre el gran non plus ultra mexicano, don Jorge Negrete, así como de sus ancestros nobles castellanos del siglo XV. Quisiera comentarles de entrada que a partir de mis 11 o 12 años de edad conocí la voz de Jorge Negrete y a partir de ahí se convirtió en una referencia vocal para mí. Posteriormente conocí a Plácido Domingo, Pavarotti, Carreras, Juan Legido. Para mí, junto con Jorge Negrete, eran mi modelo a seguir, todos ellos. Don Jorge Negrete lo tenía todo: talento, una voz sin igual, apostura, elegancia, era egresado del colegio militar, todo lo tenía. Jorge Negrete, como otros cantantes de su generación, se entrenó vocalmente con el maestro José Pierson en su Academia Pierson, que se encontraba en la calle de Zarco, en la colonia Guerrero. En la actualidad, en ese barrio te roban, te pican, te balacean, pero antiguamente era otra cosa. El maestro José Eduardo Pierson, que antes de que me critiquen sí se pronuncia Pierson, porque su padre era francés, y no Pearson, porque no era apellido en inglés. El maestro Pierson nació en la hacienda de su padre, el molino de Pierson, allá en Terrenate, en Sonora. De hecho, la estación de trenes que queda enfrente de la hacienda que perteneció a su padre se llama Antigua Estación de Pierson. El padre de este maestro fue el señor Joseph Michel Pierson y era originario de Saint-Denis, que es un suburbio de París. En la actualidad ahí te roban, te pican, te balacean, pero antiguamente era otra cosa. El maestro Pierson en su juventud estudia técnica vocal con el maestro italiano Enrico Testa en la Ciudad de México y posteriormente se va a Milán a estudiar con otros maestros italianos como Francesco Lamperti y Vittorio Vidal. Y posteriormente, para perfeccionar su técnica, se va a Francia con una beca dada por el gobierno de don Porfirio Díaz. Su regreso de Europa coincide con el inicio de la Revolución Mexicana y con la pérdida de estatus y riqueza de su familia, por lo cual comienza a dar clases de canto en el Conservatorio Nacional y posteriormente funda su Academia de Canto Pierson. En 1915 funda su Compañía Impulsora de Ópera, y él era tan generoso que si veía talento en un estudiante no le cobraba las clases. El maestro Pierson descubrió muchísimos talentos y los preparó, entre ellos, por supuesto, Jorge Negrete, José Mojica, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que su caso es interesante porque además de ser un excelente tenor, era un ortopedista, un médico ortopedista muy bueno, que de hecho él operó en varias ocasiones a Frida Kahlo. También tenemos a la contralto Fanny Anitua, que ella de hecho fue profesora de mi primera profesora de canto, Rosa Levi Rimoch. Tenemos también otras voces como el Charro Avitia, Pedro Vargas, el tenor Ramón Binay, José Sosa, que era padre de José José, Hugo Avendaño, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando inauguran el Palacio de Bellas Artes, la compañía impulsora de la ópera del maestro Pierson presentan óperas ahí en el palacio, y en varias de las óperas participó Jorge Negrete, ya sea como parte del coro o en algunos papeles que le dio el maestro. Entre las óperas que se mencionan son la de Aida, la de I Pagliacci, Los Payasos, etc. Muchas veces he escuchado comentarios de gente profana, bastante ignorantes, también en internet, que dicen que Jorge Negrete fracasó en la ópera. No, señor, el problema es más bien que la ópera fracasa en México porque no tiene quien la escuche. En las épocas del antiguo Teatro Nacional, el Teatro Imperial de Maximiliano de Habsburgo, se llegaron a presentar 60 óperas anuales. En la actualidad, ¿cuántas óperas anuales ven en el Palacio de Bellas Artes? Desgraciadamente en este país, hoy como entonces, si quieres vivir de la música, la ópera no te va a dejar mucho, porque no la hay. No quiero entrar mucho en polémica sobre si Jorge Negrete era barítono o tenor. Les diré que según mi experiencia y yo mismo siendo tenor, a mí me suena a tenor su textura, su tesitura, más que a barítono. Pero bueno, aquí en México mucha gente piensa que barítono es o superior al tenor o que el tenor es superior al barítono. Porque, por ejemplo, una de esas tesituras del tenor es tenor lírico.
Solo que aquí en México ponerle lírico a alguna cosa piensan que es indicativo de que una persona o no estudió o que lo hace por amor al arte o que no tiene técnica. No, es otra cosa completamente diferente. Asimismo, tengo compañeros, he escuchado incluso después de conciertos, que a compañero barítono le preguntan, maestro, disculpe, ¿y usted cuándo sube, cuándo lo ascienden a tenor, en qué momento? O sea, la gente piensa que son por rangos y no por texturas, no por cuerdas vocales. A mí también en algún momento me preguntaron si me iban a ascender a barítono, porque esa era la idea de hace muchos años, que el tenor era el que no sabía cantar y el barítono era el educado. ¿De dónde puede venir esta idea? Bueno, en la ópera italiana casi siempre el héroe, el guapo, el galán de las óperas es siempre el tenor. El enemigo, el villano, es siempre un barítono. Y ya si hablamos de algún malvado, el diablo mismo, es la voz de un bajo. En la zarzuela española es diferente, porque ahí en las zarzuelas el gracioso, el que no tiene muchos dones vocales, es el tenor, que sirve solo de comparsa para que se luzca el barítono, que es el héroe, el guapo, el galán. Para un poco de comparación, si escuchan al tenor heroico alemán Jonas Kaufmann, bueno, su voz suena bastante más como barítono y sin embargo es un tenor heroico. Jorge Negrete nos dejó algunas muestras de su canto operístico. Por ejemplo, hay una grabación que, aunque muy maltratada, nos da idea de su voz operística. Es el aria del toreador de la ópera Carmen de Georges Bizet y la interpreta en italiano. Originalmente es en francés, pero ninguna queja, magnífico. No mi arconoció tu ardor para mirarme intenso que dasme amor, toreador, dasme amor, toreador, dasme amor, dasme También, él sale cantando un fragmento del aria di Provenza il Suol de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi en la película Juntos pero no revueltos. Di Provenza il mare il suol, chi dal cor ti cancellò. La 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 chi dal cor ti cancellò, di Provenza il mare il suol. Y por si fuera poco, hay una película sobre el Teatro Apolo de Madrid en la que él sale cantando algunas romanzas de zarzuelas españolas. Hablando de ello, mi película favorita de Jorge Negrete es la del Ahijado de la Muerte, porque muestran el Día de Muertos y también porque muchas de las acciones tienen lugar en una hacienda platera, como la de mis ancestros, en el estado de Hidalgo.
Bueno, a lo que vinimos ahora sí. Quedé de contarles acerca de los ancestros nobles de Jorge Negrete y les quiero contar que María Emilia Moreno Anaya, quien fue madre de Jorge Negrete, descendía directamente de don Íñigo López de Mendoza y de la Vega, que fue el primer marqués de Santillana y primer conde del Real de Manzanares. Así pues, este primer marqués de Santillana es el 16º abuelo de Jorge Negrete, por vía materna. Y hay un par de coincidencias que me llaman mucho la atención entre el marqués de Santillana y Jorge Negrete. Sabemos que Jorge Negrete egresó del heroico colegio militar. Resulta que su ancestro, el primer marqués de Santillana, era militar también. Él participó en diferentes campañas militares, incluso en la batalla de Olmedo, y debido a su lealtad y a su arrojo y valentía en el campo de batalla, el rey Juan II de Castilla le otorga el título de marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares. Lo interesante no termina ahí, porque además de ser un magnífico militar, el marqués de Santillana era también un hombre muy culto, que tenía una biblioteca privada que era de las más grandes de Europa, y él mismo era poeta. El marqués intentó adaptar el metro itálico al soneto en castellano, o sea, sonetos hechos al itálico modo, lo que sentó las bases para que un poco más de un siglo después su sobrino bisnieto, el también poeta Garcilaso de la Vega, perfeccionara la lírica española. Doña Elvira Lazo de Mendoza, quien era hermana del marqués de Santillana, fue bisabuela de Garcilaso de la Vega. La obra cumbre del marqués de Santillana fue El infierno de los enamorados. Alguien en el siglo XV tomó un par de fragmentos de este poema alegórico que se llamaron Harto de tanta porfía y señora cual soy venido, los musicalizó y fueron incluidos en el Cancionero Musical de Palacio, que es una recopilación musical, digamos algo así como un playlist de la mejor música de los tiempos de los reyes católicos. Y así pues, don Jorge Negrete, militar y artista, y el marqués de Santillana, su ancestro, militar y también artista. No quiero aburrirlos con todos los descendientes del marqués de Santillana, pero quiero mencionar por lo menos a los nobles castellanos y aquel que llega a la Nueva España primero que todos. Tenemos entonces a Íñigo López de Mendoza y de la Vega, primer marqués de Santillana. Su hija María de Mendoza y Suárez casó con Per Afán de Rivera, que fue tercer conde de los Molares y adelantado mayor de Andalucía. Posteriormente, su hija Inés de Rivera y Mendoza casó con Juan Portocarrero y Pacheco, que fue segundo señor de Moguer y segundo de Villanueva del Fresno. Hija de ellos, Catalina Portocarrero y Rivera Mendoza, casó con Pedro Pantoja y Mendoza, señor de la villa de Loreto. Posteriormente, Juan de Pantoja y Portocarrero, hijo de ellos, fue hidalgo extremeño, conquistador y regidor de Pátzcuaro, Michoacán. Él es 12º abuelo de Jorge Negrete. Él es el primero que pasa a la Nueva España. Juan de Pantoja y Portocarrero llegó a la Nueva España en 1521 y a partir de ahí el linaje se mezcla con familias fundadoras del Bajío y los Altos de Jalisco, como los Ochoa de Garibay, los Mora y finalmente los Anaya y los Moreno. Ya que hemos hablado acerca de los ancestros de Jorge Negrete, me gustaría hablarles acerca de los descendientes varones de Jorge Negrete. Jorge Negrete tiene 2 nietos que heredaron su buena estampa, su buena presencia, su talento y tienen magníficas voces. Ellos son Rafael Jorge y Lorenzo. Rafael Jorge Negrete egresó como licenciado en canto operístico y de concierto del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. El más importante de sus profesores fue el maestro Enrique Jasso Mendoza. Así como a principios del siglo XX, el maestro José Pierson educó a muchísimas de las grandes voces de su época, el maestro Enrique Jasso es quien educó a algunas de las mejores voces que dio México al mundo y que siguen en los mejores teatros del mundo. Por ejemplo, Rolando Villazón, Ramón Vargas, Arturo Chacón Cruz y muchos más. El maestro Enrique Jasso fue hijo de la soprano Mercedes Mendoza. Ella era durangueña. Tenía una voz tan superdotada
que superaba las notas más agudas del piano. Imagínense, no había piano para acompañar sus notas más agudas. El maestro Hasso acompañó a su madre a una gira triunfal por Europa y tuvo la oportunidad de ser admitido en el famoso coro de niños cantores de Viena. En aquellos entonces, para ser parte del coro necesitaba ser austríaco o húngaro, y resulta que él, siendo mexicano, fue admitido por su talento. Desgraciadamente, duró poco tiempo en el coro porque comenzó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que regresar a México con su madre. Aquí viene un dato interesantísimo, porque la madre del maestro Hasso, la soprano Mercedes Mendoza, fue descubierta por el maestro José Pierson, quien la hizo debutar en 1916 en el Teatro Arbeu. Los alumnos del maestro Hasso lo recuerdan como un padre, también como una persona muy ocurrente, pero también como un excelente profesor severo, al estilo del maestro Terence Fletcher de la película Whiplash. Regresando a Rafael Jorge Negrete, posteriormente, después de estudiar en el conservatorio, se va a Austria y estudia en el famoso Mozarteum de Salzburg. Él canta ópera magníficamente, como también música mexicana. Ahora hablemos de Lorenzo Negrete, el otro nieto cantor de Jorge Negrete. Heredó la buena estampa del abuelo, la magnífica voz también del abuelo. Escucharlo cantar las canciones de Jorge Negrete o también otras canciones rancheras es una cosa maravillosa, un talento poco visto ya desde hace muchas décadas aquí en México. Y el carismo se quiebra la rueda porque es peligroso, se la por una morena hecha con chavana y van con la luna cantar en sabana. Ay, cariño, no te rajes, me sale gritar con calor y amigo del pecho cantar este grito, que grito el cariño, palabra de amor. Y estando ante tanto talento y buena estampa de estos muchachos, nos viene a la mente la pregunta: ¿y por qué no han sido tan reconocidos como otros cantantes de música ranchera? Bueno, de buena fuente sé que una persona se ocupó de boicotearlos toda la vida para que no le hiciesen sombra a sus propios hijos, con bastante menos talento y apostura. Y es por esa razón que estos dos nietos de Jorge Negrete han tenido que cantar en Estados Unidos, en España, en otros lugares, debido a que aquí en México tienen pocas oportunidades, que no corresponde al tamaño de su talento y de su legado. Queridos amigos, es así como llegamos al final de este video, que espero que les haya gustado. Como siempre, si les gustó, por favor regálenos un like y una suscripción si es que aún no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos que tenemos para ustedes. Asimismo, si alguien tiene inquietud en conocer acerca de sus ancestros, por favor, mándenme un email, háganme saber de qué modo les puedo ayudar y con todo gusto. Asimismo, les queremos pedir que, para que este canal siga creciendo, por favor compartan este video con alguna persona que crean que se puede interesar en los temas que tocamos, históricos, genealógicos y musicales. Les agradecemos y hasta la próxima.